le voy a recomendar que tome nota de los versículos que voy a compartir, de la palabra que voy a compartir, porque luego pasa el programa y se olvida uno a veces de lo que el mensajero compartió, y yo creo que es bien importante eso, aunque tenemos la Biblia ahí para leer, pero como que ayuda mucho eso de tener un cuaderno de notas para poner, si es posible, la fecha, el nombre del mensajero, el nombre del programa, y de qué se habló, porque así Dios le va a bendecir más si usted toma nota del mensaje. Yo creo que es bien importante eso, que usted aproveche, ¿verdad? Y pueda de alguna manera tomar nota y poder, con el tiempo usted puede indagar, puede escudriñar más. De aquí usted puede sacar más mensajes, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Por eso es comparada la palabra como el agua, porque el agua fluye, el agua que no se estanca, es un agua que está corriendo siempre. Entonces la palabra de Dios es bueno atesorarla obviamente en el corazón, pero también debemos de tomar nota de lo que se habla por medio de la radio, y de alguna manera si nos equivocamos, pues como mensajero, pues usted como oyente tiene todo el derecho de avisarnos si usted se dio cuenta de un errorcito que cometimos como mensajeros. Nosotros no somos perfectos todavía como mensajeros, y necesitamos también la ayuda de los oyentes para que nos hagan saber si cometimos un error, cualquier cosa. Yo estoy abierto para eso. Usted tiene que tener confianza conmigo. De hecho, usted sabe que siempre le he pedido sus oraciones para que Dios me dé la gracia como compartir. Pues aquí estamos en este medio, porque es Dios el que nos ha llamado a anunciar la palabra. Voy a orar para pedir a Dios que me dé gracia y que me dé la facilidad de palabras para darme a entender, ya que es un mensaje que le va a ayudar mucho. Si usted es un creyente o un cristiano o un evangélico, como lo denominan, si usted es un seguidor de Jesucristo, necesita saber algunas cosas que en la palabra están, que de alguna manera pasamos como desapercibidos, no sin antes darnos cuenta que realmente tenemos que basarnos en los escritos, en la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me das, esta oportunidad para poder anunciar tu palabra por este medio. Sé que es una bendición que nos das de poder tener estas ondas radiales para hacer llegar tu palabra a los oyentes. Yo sé que esta palabra trae bendición. Solamente me pongo en tus cuidados, buen Dios, para que seas tú obrando a través del Espíritu Santo para poder llevar un mensaje de bendición a los oyentes. Yo te pido, buen Dios, que des la oportunidad de que podamos entender que como hijos tuyos, como creyentes en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, debemos de basar una vida de unidad como cristianos, como hermanos, que podamos ver estos grandes ejemplos que siguen vigentes para seguirlos, ya que podemos ver que la vida de los primeros creyentes fue una vida de unidad, una vida muy ejemplar, y que de esa manera nosotros podamos recordar el pedido de nuestro Señor Jesucristo de la unidad. Así es que, papito, yo te pido que bendigas a cada oyente y que le des la porción a cada uno. Yo sé que esta palabra tú la estás enviando con un propósito, y jamás regresa a ti esta palabra vacía. Así es que yo te doy gracias y te pido que des la paciencia necesaria para escuchar atentamente tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, reciba de mi parte un saludo, y quiero decirle que hoy voy a hablarle acerca de lo que habla la palabra en Hechos, capítulo 4, 32. Ahí está hablando algo que me gusta, porque
habla acerca de la vida de los primeros creyentes, los primeros seguidores de Jesucristo. Y esta es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia que tenga un solo corazón, una sola alma. Esto es lo que Dios quiere, una unidad en la iglesia, algo que se ha perdido, y este fue el establecimiento de la primera iglesia. Así fue instituida la iglesia. Vea usted detenidamente y tome nota de esto, porque necesitamos pedirle a Dios tener ese corazón en unidad, esa alma en unidad, ese alma en unidad. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Dice a Hechos 4:32, y la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. En otra versión dice, y los que habían creído, y la multitud de los que habían creído, tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. ¿Será que estamos viviendo ese nivel de unidad? ¿A raíz de qué será? ¿Se ha preguntado usted a raíz de qué será tanta división que hay hoy en los creyentes? ¿Usted se ha puesto a meditar en eso? Que unos jalan por un lado, otros jalan por otro, como que si tuvieran otro corazón. ¿Y sabe qué? Por eso cuando en la palabra habla que Dios dice que va a dar un nuevo corazón y pondrá de su espíritu en nosotros, debemos de ver si realmente ya se efectuó ese trasplante de corazón, ese mismo corazón, porque ¿sabe qué? El creyente debe tener un mismo pensar, un mismo sentir, porque no debemos de estar divididos. Si hay división entre nosotros como creyentes, debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque el establecimiento de la iglesia comenzó de esta manera, con un solo corazón, una sola alma. Entonces es importante que nosotros veamos que Dios es un Dios que nos está dando la oportunidad de que nos pongamos a cuentas ahora que estamos quizás de alguna manera desviados de lo correcto, de lo establecido. Fíjese que en esta otra versión dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. La unidad entre el pueblo de Dios, los que han creído en Cristo, debe ser tan evidente que la gente que no es cristiana debe de admirar eso, tener admiración hacia la conducta de los creyentes. ¿Por qué? Porque debe haber una unidad tan grande que refleje lo que la palabra dice. Fíjese que dice el 33, y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. ¿Sabe que es bien importante que nosotros nos demos cuenta realmente que el llamamiento que Dios hace a través de la palabra, nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios por el cual mandó a morir a Jesús a la cruz del Calvario? Dios envió, ¿verdad?, por amor a nosotros, a morir a su Hijo Jesucristo. No lo obligó. Jesús, Él se dio voluntariamente por amor a nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que para obtener abundante gracia sobre nosotros, necesitamos buscar la unidad entre creyentes. Fíjese que hay personas que pueden pensar que esto fue en aquel entonces y que ahora la iglesia puede vivir una vida diferente a la que vivió en aquel entonces. No, esto es para hoy en día también. Nosotros debemos de procurar con diligencia buscar esa relación con hermanos. Por eso yo no concibo cuando me cuentan los testimonios, hermanos, que no se llevan con otros hermanos. ¿Qué corazón tienes, hermano? ¿Qué corazón le han puesto? Yo creo que todavía tiene corazón de piedra, porque aquel que no se preocupa buscar la paz con todos y la santidad, yo creo que es porque todavía no se le ha revelado que sin ello jamás podremos ver a Dios. Entonces vemos que
Jesús, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos para partir, para ascender al cielo, a donde Él se iba a vivir, para estar desde allá intercediendo por nosotros, por los que hemos creído en Él. Fíjese que me hace meditar, esto lo he compartido en otros sermones, donde narra la palabra en San Juan capítulo 17, verso 20 en adelante. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí estaba rogando al Padre que guardara a los discípulos, pero no solamente estaba rogando por ellos, no estaba pidiendo protección solamente para los discípulos, sino para los que habían de creer la palabra que los discípulos iban a predicar. Recuérdese que el Señor Jesús comisionó a sus discípulos, los envió a predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y a hacer discípulos. Así es que si usted es un creyente, un cristiano, una persona que ha creído en Cristo, usted debe de considerarse un discípulo. Una persona que sigue a Jesús es un discípulo. Por lo tanto, su conducta debe de marcar la diferencia a alguien que no ha sido llamado, a alguien que todavía no ha entregado la vida a Jesucristo. Debe de marcar la diferencia la vida de un discípulo. Y sabe, lo impactante de esto que dice Jesús: mas no ruego solamente por esto, dice, o sea, por sus discípulos, por lo que Él estaba comisionando, sino también por los que han de creer en mí, dice, por la palabra. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, amados hermanos, porque nosotros hemos creído en la palabra que ha sido inspirada por Dios y ha quedado escrita para que nosotros a través de ella lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces dice el 21, no ruego solamente por esto, el 20, sino también por los que han de creer en mí, que ya somos nosotros los que hemos creído en Cristo, por esa palabra que ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amado oyente, yo creo que es bien importante que nos pongamos a meditar si realmente somos creyentes comprados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabe? Nosotros necesitamos ya marcar la diferencia como hijos de Dios. ¿Cómo el mundo va a creer que Dios envió a darnos un cambio de vida si lo ven religiosamente, nada más congregándonos en una iglesia y con una conducta totalmente fuera de lo establecido en la palabra? ¿Se imagina? Aquí lo está diciendo Jesús, y aquí vemos el cumplimiento de lo que Jesús está diciendo aquí en San Juan. Se está cumpliendo en Hechos cuando dice que estos personajes tenían un solo corazón, una sola alma. Eran personas que habían creído en Cristo y se estaban conduciendo de una manera tremenda, una conducta, y de esta manera era que Dios agregaba los que habían de ser salvos, al igual que hoy en día, por la conducta de nosotros, podemos alejar a las personas de Dios o las podemos acercar al camino de la verdad. Porque sabe, cuando uno ve personas con un testimonio de hijos de Dios, da gusto acercarse a esa persona. Pero cuando hay personas que están alejadas de la realidad, se están congregando nada más religiosamente, y en su casa su conducta es desagradable a Dios, en el trabajo y en cualquier lugar su conducta no es buena, ¿cómo las personas que todavía no han confesado creer en Cristo van a querer buscar ese camino? Porque van a decir, esto es una farsa, esto es una mentira, porque nosotros vemos que esta gente no cambia. Entonces, cuando Jesús comisiona a los apóstoles, a sus discípulos, vemos que dice la palabra en Marcos 16:14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando Jesús resucitó, no todos
sus discípulos tuvieron el privilegio de verlo resucitado, y los que tuvieron el privilegio de verlo por primera vez resucitado, dieron aviso a los discípulos, y estos discípulos se reunieron y Jesús los encontró, estando ellos sentados, dice, a la mesa, juntamente con él. Y allí había incredulidad, al igual que hoy hay mucha gente que dice haber creído en Cristo, que dice que ya es una persona de años creyente y se hace que es cristiano, pero tiene todavía incredulidad. Con la conducta de nosotros podemos estar manifestando incredulidad, porque si nosotros nos conducimos con un testimonio malo, estamos siendo incrédulos a lo que la palabra dice, que debemos de buscar ser santos, porque Él es santo. Entonces vemos que cuando Jesús dice que les reprochó la incredulidad de ellos, Él les dijo que la incredulidad de ellos era por dureza de corazón, ¿verdad? No habían creído en la buena noticia de que Él había resucitado, si Él ya había dicho que Él iba a morir y iba a resucitar. Y les dijo, pero más sin embargo allí les comisionó algo. Les dijo, ya no sean incrédulos. Y les pudo dar una gran comisión y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga bien, ese evangelio que nosotros hemos recibido tiene que darnos un cambio rotundo a nuestra vida y manifestar algo de lo que el mundo no puede manifestar ni puede ver. Nosotros ya tenemos que ver en nuestra propia vida las experiencias palpables. Yo recuerdo, le compartí hace algún tiempo, no sé si usted lo escuchó, pero le puedo recordar de que en cierta oportunidad yo me vi involucrado en una necesidad acá en la iglesia, donde llegó una persona a pedir que oráramos por él, y lo tremendo, impactante de esto es que él manifestó algo tremendo, y era que estaba endemoniado. Era un endemoniado, le digo, gadareno, porque era una legión de demonios que ese hombre estaba cargando en su propio cuerpo, en su propia vida. Entonces se manifestó algo impactante en él. Y cuando empezamos a orar por él y empezamos a pedir auxilio a que él fuera liberado, no pasaba nada. Y entonces se entristeció mucho mi corazón, porque yo había leído esta palabra que está en Marcos 16, 15, 16 y 17 y el 18. Yo lo había leído, la había creído como la sigo creyendo, pero ¿qué pasa? Cuando yo hacía uso de la fe, hacía uso de esta palabra, no veía nada. Y la palabra aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo había creído, había sido bautizado. Entonces, por lo tanto, yo me consideraba que para mí no había condenación, porque la condenación es para los que no creen. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen, dice. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sabe? Nosotros reprendíamos los demonios que estaban en ese hombre, porque habían 2 hermanos más. Y le decíamos, en el nombre de Jesús, reprendemos esos demonios, los echamos fuera, y no pasaba nada. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar, el cumplimiento de la palabra. En mí no había incredulidad, porque yo estaba haciendo uso de la fe, estaba echando a andar la fortaleza que Dios me había dado de poder enfrentarme a un hombre que estaba endemoniado, y que si no hubiese sido por la misericordia de Dios nos hubiera despedazado, porque un hombre más fuerte que mí, más fuerte que los otros hermanos, y tremendo era lo que estaba viviendo en ese momento. Y esto no es un cuento, no es una historia, lo he vivido en el campo del evangelio, y por eso lo comparto, para que usted se dé cuenta que el evangelio no debe de ser religión, no debe de ser solamente leer la Biblia y repetir lo que ahí dice. Hay que creerlo, hay que ejecutar la fe, ¿verdad? Y empezar a beneficiarse de las bendiciones que están escritas, de las bendiciones que Dios
nos ha dejado, porque estas manifestaciones, dice la palabra, que es para los que creen, ¿verdad? Esto es para los que creen. Y si yo había sido bautizado, había creído en Cristo, ¿qué era lo que estaba pasando? Entonces yo me hice a un lado en una columna, mientras miraba que aquel hombre se metía en medio de las sillas como una culebra y salía por allá. Y era un caos lo que estábamos viviendo. Vivir en carne propia esas experiencias, mi amado hermano, es algo tan fuerte que yo no pude más que decirle, Señor, si hoy yo no veo la manifestación de tu presencia liberando a este hombre, porque tu palabra dice, porque esto Jesús fue que lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo en el nombre de Jesús, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del primogénito Hijo de Dios, del que dio la vida por mí, del que yo le entregué mi vida, del que había visto cambios en mi vida, yo lo estaba haciendo en el orden que aquí lo dice la palabra, y yo no estaba buscando señales. Vino la necesidad a la iglesia. Allí vino la necesidad. Yo no andaba buscando endemoniados para liberarlos, pero vino esa necesidad y tuve que echar a andar la fe, la palabra, la credibilidad que le doy al mensaje que Jesús dejó. Entonces, cuando dice que Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y yo soy de esas criaturas que fui alcanzado por el evangelio de Jesucristo. Entonces, veía que no funcionaba. Entonces yo le dije al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, he reprendido los demonios de este hombre y no salen. Y Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos requisitos yo los lleno como hijo tuyo. Tú sabes que yo me he bautizado, he creído en el sacrificio de Jesucristo y estoy echando a andar estas palabras que Jesús dijo. ¿Por qué no funciona? Si hoy tú no me muestras la libertad de los demonios que están en este hombre, si no me muestras que esto se cumple en este día, yo dejo de anunciar el mensaje del evangelio, porque sería una farsa. Yo soy bautizado, he creído en Cristo y tú sabes cómo me conduzco cada día. ¿Y por qué no funciona? Hoy dejo de predicar el evangelio si tú no me das esta señal. Yo necesito ver esta señal. ¿Y sabe qué? En ese momento me llené como de coraje y vi la gran necesidad que había en ese hombre, porque ese hombre mucho tiempo antes Dios me lo había mostrado con una necesidad. Dios me envió a una cantina, a un bar que le llaman aquí en Estados Unidos, cantina allá en Centroamérica. Dios me dijo, entra a ese bar, a esa cantina, y hay un hombre que tiene una botella en su mano, dile que ese no es el lugar que yo tengo preparado para él. Y sabe que yo entré y había muchas personas tomando cerveza, pero solo había un hombre que tenía una botella que era color verde, que el Señor Jesús fue lo que me dijo, es un hombre que tiene una botella color verde, dale un mensaje y dile que no es el lugar que yo he elegido para él. Y yo le dije, dice el Señor que no es este lugar que ha elegido para ti. Y yo me salí de ahí, el hombre salió llorando, pero con el tiempo fue que llegó a buscar oración a la iglesia. ¿Por qué le cuento esto? Porque es necesario que nosotros le digamos como creyentes al Señor, yo quiero ver la realidad del evangelio. No podemos estar viviendo un evangelio de farsa, un evangelio que no es real. Hay mucha gente que está viviendo ese evangelio de mentira. Y yo quiero decirle hoy que preocúpese si usted no está viendo las manifestaciones del poder de Dios en su vida. Si usted ya ha sido bautizado, ha creído en Cristo, estas señales le tienen que seguir porque así lo dice la palabra. ¿Y sabe qué? Cuando yo le dije eso al Señor, que dejaba de predicar, si hoy no funcionaba esto, porque me puse a llorar, a decirle, Padre, ¿por qué no está funcionando esto? Viendo la gran necesidad en este hombre. Y sabe qué, en ese momento me llené de coraje, agarré a este hombre y le puse las manos y le dije, yo vengo en el nombre de Jesús a ordenar a estos demonios que se vayan de tu vida. No es lo que Dios ha preparado para ti. Dios te ha preparado para que seas libre en Cristo Jesús. Y mire, el hombre fue liberado ese día a un nivel impactante. Entonces, y sigue diciendo más,
Dice, hablarán nuevas lenguas. Hay un nuevo lenguaje para el creyente. Por eso no concibo yo de que el lenguaje solamente sean lenguas que nadie las entiende. También hay un lenguaje. Hay que hablar ya como hijos de Dios. Ya las malas palabras tienen que desaparecer. No es posible que como creyentes sigamos hablando chismes, hablando palabras deshonestas, hablando palabras. Claro, hay palabras, hay lenguas espirituales que es un diálogo espiritual entre el Señor y uno que ni uno a veces las entiende. Entonces, también está hablando de estas lenguas, pero un vocabulario, un lenguaje tan limpio para el creyente se necesita hoy en día. Entonces yo no concibo que una persona, no, ya siendo creyente, no tenga esa capacidad de dominar el lenguaje, porque ya el Espíritu Santo es el que viene y los controla. Entonces, también dice, tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas manifestaciones, ¿verdad? Obviamente, si usted se va de terco a agarrar una víbora, una cascabel y para probar a Dios a ver si es verdad, le aseguro que se va a morir por ignorante. Al igual que si yo hubiera ido a buscar los endemoniados afuera de la iglesia o allá, decir voy a demostrarles que soy hijo de Dios, les aseguro que sin dientes estuviera, porque ese hombre estaba con una agresividad impactante. Entonces, pero como Dios vio la necesidad en ese hombre, nos puso a nosotros y vio también la integridad de mi corazón, porque yo le hablé de corazón al Señor, porque yo he sido bautizado. He creído en Cristo, he sido bautizado. Entonces, ¿qué estaba pasando que no funcionaba esto? Fue un reto grande para mí. Entonces, a lo que yo quiero llegar. ¿Qué pasa? Que cuando dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si hay esta gran bendición para nosotros, ¿por qué nos descuidamos tanto de no echar a andar estos grandes regalos para nosotros como creyentes? Así es que yo le invito hoy, si usted está enfermo, este puede ser el día donde usted puede decir, Señor, yo necesito conocerte como sanador. Usted puede poner la mano en su esposa, en sus hijos, en usted mismo y echar afuera esa enfermedad. No solamente espere que lleguemos nosotros los mensajeros a poner las manos para que usted se sane. Usted mismo lo puede hacer y empezar a conocer a Dios como un Dios que liberta al cautivo, como un Dios que sana a los envenenados, como un Dios que da libertad al que está cautivo en enfermedades, que está adicto a la medicina. Dios es capaz de darle a usted, si usted viene hoy en esta hora, a hablarle y decirle que quiere conocerlo de esa manera como lo está estableciendo la palabra. Busquemos, amados hermanos, tener una unidad entre nosotros. Vivamos este evangelio, porque es la iglesia que se va a ir al cielo, aquella que esté unida. Es lamentable ver pastores que no quieren a ciertas ovejitas, a unas las ven mejor, a otras las ven con menosprecio. ¿Qué corazón habrá en esos siervos? Y no solo los pastores, sino ovejas entre ovejas no se llevan bien. Y se están perdiendo el gran regalo de vivir una vida que marca la diferencia. ¿Sabe? Si nosotros tomamos en cuenta esto, y no estoy enojado, le cuento, lo que sí es que estoy así como hablando fuerte, porque estoy inspirado, porque sé lo que viene. ¿Sabe? Cuando uno ha visto las sanidades, que el cojo ha sido levantado, que las personas que han sido envenenadas. Hace poco tuvimos la experiencia, un pastor en Carolina del Norte, me llama la esposa, hermano Moisés, me dice, mi esposo lo llevo grave para el hospital porque lo mordió una culebra, una serpiente que le llaman cabeza de cobre. ¿Sabe? Y yo me acordé de esto y le dije, hermana, la palabra dice que pondrán las manos en las serpientes o tomarán la serpiente en la mano y Dios lo puede sanar. Y si es que, mire, fue una guerra, ese hombre estuvo a punto de morirse porque ya su mano inflamada y tremendo, o sea que estuvo, y es un consiervo porque es de la misión de donde estamos trabajando nosotros. Y hace poquito lo anduvo aquí en Maryland y estuvimos
platicando de eso, que estuvo a punto de morirse de ese envenenamiento de esa serpiente. Entonces, amados, es necesario que procuremos nosotros, obviamente, si usted anda buscando, como le digo, una culebra para poner la mano y que lo muerda a ver si se cumple esta palabra, yo creo que sí se va a morir. Pero si por accidente le pasa en el trabajo, aférrese a la palabra. Si hay alguien enfermo en esta hora, ya el tiempo se me fue y no me quería pasar, pero es tan apremiante este mensaje para que busquemos, amados hermanos, la unidad entre nosotros. Vivamos como iglesia de Cristo. La iglesia que va a viajar al cielo es una iglesia que está unida hoy más que nunca, viendo las manifestaciones del poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que el tiempo se ha ido, Padre, pero esta es una apremiante necesidad, que le des a vivir esta experiencia a los hermanos oyentes que ya son creyentes, que se conduzcan como hijos tuyos, con una unidad, que se consideren con un mismo corazón, donde el Espíritu Santo pueda fluir y se pueda vivir una vida solvente. Yo sé, papito, que esto está al alcance de todo aquel que cree, así es que yo reprendo todo espíritu de incredulidad a aquellos que no han creído realmente en esta certeza de este evangelio, porque está vigente, y aquellos que están enfermos hoy puedes darles la sanidad de una manera especial. Si hay alguien, papito, que a través de un hechizo, de una brujería, lo han envenenado, le han hecho maleficio, yo vengo a cancelar en el nombre de Jesús y a declarar vida abundante en estas familias que han sido estorbadas de esta manera. Padre, yo te agradezco y declaro que esta es una bendición muy grande la que me has otorgado hoy, de poder anunciar este mensaje de bendición. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Yo me voy a despedir porque el tiempo se me fue, pero déjeme decirle, atesore esto, eche a andar esta palabra y usted me tendrá buenas noticias muy pronto, porque me dirá: hermano Moisés, ¿sabe qué? Ese mensaje me ha dado cambio a mi vida, a mi forma de vivir, a mi forma de pensar. Entonces usted verá que el evangelio de Jesucristo es un evangelio poderoso para hacer libre al cautivo. Entonces entenderá usted por qué la pasión de anunciar este evangelio. Gracias por tener la paciencia de escucharme y echa a andar esta palabra. En el nombre de Jesús me despido y será hasta la próxima oportunidad, si el Señor todavía no ha venido.